Que el Señor los bendiga. Qué gusto volverlos a ver. Quisiéramos empezar por este momento poniendo en manos del Señor. Inclinen sus cabecitas y oremos. Mi buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por este privilegio de poder estar aquí en tu casa y sentarnos a tu mesa, Señor, para alimentarnos de tu palabra. Rogamos que tu buen Espíritu traiga esa luz que necesita nuestra alma, Señor, y siembre tu palabra, que nos dé claridad, entendimiento y ante toda esa gracia de poner por obra. En tus manos nos encomendamos y te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, ahora ingresando ya a la Semana Santa, es un tema muy pertinente el que podamos hoy analizar acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, acerca del derramamiento de sangre que hizo Jesús y de todo lo que implica ese derramamiento, ¿no? O sea, cómo puede eso afectar en toda nuestra vida, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida. Antes de empezar ya con el tema, quisiera que podamos traer a memoria uno de los relatos más tristes y lamentables que encontramos en la historia del Antiguo Testamento. Y digo así triste y lamentable porque nos muestra cuán malo puede ser el corazón del ser humano, ¿no? Aún de aquellos que decimos conocer a Dios. Y les traigo primero a memoria esa historia que ya les paso a compartir, porque quisiera que justamente eso despierte en nosotros, ¿no?, la conciencia de decir cuánto en verdad me hace falta la sangre de Cristo, la salvación del Señor, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la historia? La historia es la del rey David. El rey David, ya cuando él gozaba de popularidad, ya estaba bien puesto en su reino, ¿no es cierto? Ya era famoso, ¿sí? Resulta que un buen día, él mientras se paseaba por la terraza de su casa, miró hacia sus vecinos, ¿no? Y ahí encontró a una mujer que se estaba bañando. Inmediatamente, pues entonces, toda la concupiscencia, ¿no?, se despertó en él y quiso tomarla a ella por mujer. Pero esta mujer era casada, ¿sí? Y mire cuán perverso puede ser el corazón del ser humano, ¿no? Cuando ya se ha despertado la concupiscencia, no le importó eso. No le importó que ella era casada. Y la mandó a llamar y terminó, bueno, acostándose con ella. Y por supuesto también ella participó de ese pecado, porque bien podía haberse negado, ¿no? Así, tanto del hombre como de la mujer, ahí podemos ver cómo es nuestra naturaleza. Cuando se despierta el mal, difícilmente luego podemos frenarlo, ¿ya? Somos vencidos, ¿sí? No tenemos la voluntad y nos dejamos arrastrar. Bueno, cometieron su pecado y después, ¿qué pasó? Que ella quedó embarazada y le mandó a decir a él, mira, estoy embarazada. Y claro, el rey David, juntamente con ella, pues planificaron diciendo, bueno, ¿qué hacemos, no? Para que nadie se entere, para que no se entere el esposo de esta mujer. Y como el esposo de esta mujer era un soldado, al rey David se le ocurrió, bueno, tenemos que hacerle morir en la batalla. Así que dio la orden a uno de sus generales diciéndole, mira, cuando esté lo más recio de la batalla, abandonen a Urías. Así se llamaba el esposo de esta mujer. Hicieron así. Lo abandonaron en medio de la batalla y murió. Entonces el rey David dijo, bueno, ya que es viuda esta mujer, ahora la voy a tomar como una más de mis esposas. ¿Ya? Y la llevó a su casa. Aparentemente, pues, nadie se enteró, ¿no es cierto?, de este asunto, más solamente sabía David y Betsabé. Ellos pensaron que habían engañado a todos. Sin embargo, Dios lo estaba mirando a él desde el cielo, ¿sí? Y cuando él pensaba, pues, de que nadie más se iba a enterar de esto, Dios reveló este caso al profeta Natán, a quien le envió a que lo confronte y que le diga, pues, las decisiones que Dios había tomado al respecto, ¿no?, y el castigo que venía sobre David.
Entonces fue Natán y le dijo, ¿no? Bueno, le confrontó, le sacó a luz el pecado oculto y le dijo, mira, tú has hecho esto a ocultas, pero Dios lo va a exponer a la luz. ¿Sí? Tú mandaste a matar a Urías y la espada ahora se va a levantar de tu propia casa. Estas cosas que Dios le dijo, le estaba indicando que el mal, o sea, el castigo, la maldición, le iba a llegar a David y sus propios hijos. Y el hijo también le dijo, ¿no? Que el hijo que tenía con la mujer con la que cometió adulterio iba a morir. Y tal cual como Dios le anunció, así pasó. Nació el hijo producto del pecado y murió. Luego, con el tiempo, su hijo mayor se rebeló contra él y a la vista de todos violó a las concubinas del rey. Y después otro de sus hijos violó a su media hermana. Y en venganza de eso, su otro hijo mató a su hermano. Bueno, todo un desastre, ¿no es cierto? Qué terrible. Ahora, les cuento entonces esta historia, como les decía al inicio, que es una de las historias más trágicas y lamentables, ¿no? Para darnos cuenta de la dimensión de nuestro pecado, de nuestra condición como seres humanos pecadores, ¿ya? Y quiero decirle que si nos identificamos con David y con Betsabé, pienso que todos podemos decir y debemos estar conscientes de que somos pecadores, de que hemos rendido nuestra voluntad a hacer el mal, sabiendo que estaba mal, y que somos responsables también de las consecuencias de nuestras decisiones. Y que ¿por qué nos pasa esto? Bueno, quizás porque hay una maldición, un castigo que está de por medio y nos lleva eso, no nos deja salir tal vez de alguna enfermedad, de la pobreza y de la tragedia en las familias, de la muerte. ¿Sí? Puede ser que esté pasando eso. Bueno, entonces mire, con todo ese diagnóstico, por decir así, ¿no? de la condición humana, ahora sí vamos a ver lo que Cristo hizo en la cruz. Yo creo que podemos apreciar de mejor manera. La obra de nuestro Señor Jesucristo, ya de camino al Calvario, implicó 7 etapas en las que Jesús fue ya derramando su sangre. Y en cada una de esas etapas que vamos a ir analizando, podemos darnos cuenta cómo y de qué cosas nomás Él nos fue redimiendo. La primera lectura está en Lucas 22, 42. ¿Sí? Una vez ya que Jesús había establecido su nuevo pacto, ¿no? En la última cena pascual con sus discípulos. En aquella cena cuando el Señor partió el pan y dijo, tomad y comed de este pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomando la copa de vino dijo, bebed de ella todos, esta es mi sangre, que por muchos es derramada para perdón de sus pecados, ¿sí? Después de haber hecho ese pacto, Él salió al jardín de Getsemaní. Y ahí Él se puso a orar porque ya sabía que venía Judas con sus entregadores, con los alguaciles, ¿no? Para tomar preso a Jesús. Entonces el Señor entró en una agonía tremenda. Y nos dice la Biblia aquí, ¿no? Lucas 22, 42, que comenzó a decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese es el primer derramamiento de sangre, mire. Cuando Él estaba en esa tremenda angustia por hacer o no la voluntad del Padre. Y digo así porque humanamente pongámonos en los zapatos del Señor. Sabemos, ¿no es cierto?, que nos van a crucificar. Pues algo que el Señor estaba entrando por eso en agonía, pues no, porque sabía lo que le esperaba. Y no solamente el sufrimiento físico, sino que el juicio de Dios que merece la humanidad le iba a caer también encima. Y Él entraba en esa agonía y por eso le decía, Padre, pasa de mí esta copa. Y por eso sudó sangre, que es una condición natural del ser humano, ¿no? Cuando entra en una angustia tan grande, ¿no? Y que se dilatan los poros,
por donde se suda también sale sangre. Y esa sangre cayó, dice, a tierra. Tierra que simboliza la condición mundana, terrenal de cada uno de los seres humanos. Y con esa sangre nos comenzó a redimir de las cosas terrenales, ¿no? Y hermano querido, ahí, en ese momento, el Señor consiguió para nosotros la primera victoria, que es justamente redimirnos la voluntad. Esa voluntad que se entrega al pecado, el Señor ahora nos redime para darnos una voluntad capaz de hacer la voluntad de Dios. Como dice en Hebreos capítulo 13, y les leo. Dice así en el verso 20: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escuche, mire, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. O sea que sí podemos nosotros entonces llegar a hacer la voluntad de Dios. Claro, nos hace aptos la sangre de Cristo. Esa sangre que derramó el Señor de su frente cuando estaba en agonía. Cuando dijo: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así nos redimió y nos dio a nosotros una voluntad nueva. Bueno, luego de eso, se levantó el Señor en Getsemaní y apareció Judas con los que venían a prender al Señor. Lo atraparon a Jesús y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y allí los judíos pusieron en juicio a Jesús, ¿no es cierto? Lo sentaron ahí y le acusaron de todo, de lo que era y de lo que no era, ¿no es cierto? Le levantaron falso testimonio, pero finalmente a él lo acusaron de algo que era cierto, que él dijo ser el Hijo de Dios. Cuando el sumo sacerdote finalmente le dijo: bueno, dinos de una vez por todas, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: sí, lo soy. El sumo sacerdote entonces rasgó su vestido, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de juicio? Habéis oído la blasfemia, es digno de muerte. Y en ese momento lo comenzaron a Jesús a golpear en el rostro, a arrancar su barba. Eso está en Isaías capítulo 50, ¿no? Y a escupir la cara. ¿Eso qué es lo que significa, mis hermanos? Porque la cara, la barba, representa la dignidad de la persona. Y el momento que comienzan esta gente a humillarle al Señor y a escupirle y a arrancar su barba, estaban queriendo avergonzarle. Pero eso tenía un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores lo que llevamos es la vergüenza. La culpa y la vergüenza llevamos nosotros. Desde el inicio, ¿se acuerdan con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando oyeron la voz de Dios? Se escondieron del temor y de la vergüenza, ¿no? Porque se vieron a sí mismos desnudos. Vergüenza. Entonces nosotros necesitamos ser redimidos de la vergüenza y de la culpa que llevamos. Y solo la sangre de Cristo que fue brotada de su rostro es la que nos puede redimir. Y ahí nos consiguió Dios la segunda victoria, ¿sí? La sangre de Cristo nos quita la culpa y la vergüenza. Por eso en Hebreos a nosotros se nos invita y nos dice: acercaos con confianza al trono de la gracia. O sea, ya la vergüenza ha quedado atrás, porque sabemos que el Señor nos ha perdonado y podemos llegar ante Él sin vergüenza y culpa. Amén. Bien, más adelante, ¿qué pasó? Después que los judíos pues lo golpearon al Señor en el rostro, los llevaron ante los romanos. Los romanos asimismo hicieron un juicio contra Jesús, ¿sí? Pero Pilato y Herodes no hallaban motivo de condenarle a muerte, porque decir que él era el Mesías no era un motivo para llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces por todos los medios al inicio trataron de liberarle a Jesús. O sea, Pilato dijo: le voy a dejar libre. Pero los judíos no le dejaban y gritaban, crucifícale, crucifícale, y así, ¿no? Finalmente Pilatos se dio a la presión y dijo, se lavó las manos, dijo: yo soy inocente de esta sangre y les entrego a ustedes. Y lo mandó a azotar. La tercera vez que Jesús derrama sangre es cuando el látigo romano cayó sobre la espalda del Señor. Un látigo que
en la punta, ¿no?, tenía una punta de acero con unos ganchos, ¿sí?, que el momento que golpeaban en la piel, rasgaban y sacaban pedazos literalmente de carne. O sea, hacían unos surcos profundos en la piel del Señor. Sufrió 39 latigazos romanos el Señor. ¿Ya? Hermanos, esta tercera vez que Jesús derrama sangre, ¿por qué lo hace? Isaías nos dice claramente: por sus llagas fuimos curados. Es decir, en ese momento el Señor estaba tratando con las enfermedades de los seres humanos. Todas nuestras enfermedades cayeron sobre el cuerpo del Señor. Cada latigazo que usted ve allí representa alguna enfermedad. Gastritis, dolor de cabeza, cáncer, lo que sea, ¿sí? Cualquier enfermedad, todas le pasamos al Señor y el Señor recibió el azote. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada para también traernos sanidad. Ahora mire, que producto del pecado aparecieron las enfermedades. Dios no nos creó a nosotros para que nos enfermemos. Al contrario, teníamos vida, inmortalidad teníamos, ¿no?, al inicio. Pero después de que el ser humano cayó en pecado, aparecieron las enfermedades. Yo me acuerdo de un caso cuando Jesús sanó a un paralítico que llevaba ya 38 años postrado. Y cuando el Señor lo sanó, ¿qué le dijo a él? Le dijo: vete y no peques más, para que no te sobrevenga ninguna cosa peor. Mire, entonces, ¿hay alguna relación entre las enfermedades y el pecado? Por supuesto que no todas, ¿no? Es decir, hay enfermedades que vienen no por el pecado, ¿no? También lo dijo Jesús al ciego de nacimiento, que nació así, no por el pecado de él ni de sus padres, sino para la gloria de Dios. Así que no queremos generalizar, ¿no? Hablamos así, pues, en términos muy vagos, de que la enfermedad es producto del pecado, ¿sí? Sin embargo, no todas, pues, ¿no es cierto? Ahora entonces, por las llagas de Cristo podemos ser curados. Bueno, después del latigazo romano, el Señor habría de derramar su sangre por cuarta ocasión. ¿Qué pasó? Después de haberlo azotado, le pusieron una corona de espinas, ¿sí? Unas espinas que más o menos son como de unos 5 centímetros cada una, ¿ya? Y le pusieron sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Dice así Mateo 27, 29, ¿no? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Las espinas, ¿qué es lo que nos recuerda? ¿Cuándo aparecieron las espinas? Las espinas aparecieron cuando Dios maldijo la tierra, después de que Adán pecó. Por eso las espinas entonces en la Biblia es símbolo de maldición. Y las maldiciones existen. Deuteronomio capítulo 28, usted encuentra allí toda una larga serie de maldiciones que caen sobre aquellos que desobedecen al Señor. Por ejemplo, ¿no?, dice calamidad repentina en el verso 22, ¿no?, Deuteronomio 28, ¿no? Calamidad repentina, es decir, una tragedia que viene de golpe. Víctima de la delincuencia, verso 25. Pobreza, opresión y robo, del verso 29 al 33. Migración forzosa, verso 36. Pérdida de inversiones, verso 38 y 40. Y deudas, verso 44, entre otras. Las maldiciones existen. Y dicen Proverbios que la maldición viene siempre por alguna razón. Y la razón es que Dios castiga. ¿Ya? Lo que le pasó a David, lo que les contaba al inicio, ¿no? Lo que le sucedió, tantas tragedias a sus hijos por causa del pecado. Pero vean, mis queridos hermanos, dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 13: Cristo se hizo maldición por nosotros. ¿Ya? Es decir, mire, Él les tomó el lugar de todos quienes están bajo la maldición. Tomó su lugar y permitió, ¿no es cierto?, la corona de espinas, y al derramar sangre de su
cabecita, por causa de esas espinas, el Señor con esa sangre nos dio esta otra victoria, de ser liberados de toda maldición. Y por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 1, benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual, es decir, que ahora a cambio de la maldición, nosotros podemos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Es la cuarta victoria. Pero bueno, ¿qué más pasó después? Después de la corona de espinas, ¿no es cierto? Sacaron al Señor, le pusieron a cargar la cruz y llegó hasta el Gólgota, ¿no es cierto? Allí los soldados romanos extendieron sus manos sobre el madero y clavaron sus manos en la cruz, ¿no? Atravesaron un clavo en cada una de sus manos, ¿sí? El Salmo 22, 16 así lo dice: horadaron mis manos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué representan las manos? Las manos representan nuestras obras, que muchas veces también están bajo maldición, según Deuteronomio 28, 20. Trabaja y no cosecha. Trabaja y no prospera, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos como que todo sale mal. Eso representarían las manos que no están redimidas. Pero ahí Jesús consiguió la quinta victoria para nosotros, que nos redimió nuestra capacidad de trabajar y de producir y de prosperar. La sangre que derramó de sus manos nos trae esa victoria. Y yo recuerdo ahí a José, el hijo de Jacob, que nos cuenta ahí en el Génesis que este hombre, a pesar de que vivió una situación muy triste, ¿no es cierto?, porque fue vendido por sus hermanos y tuvo que ir a trabajar como esclavo. Aún en esa condición de esclavo, dice la Biblia que Dios le extendió la misericordia a José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué lindo, mire. Entonces halló gracia delante de su amo y le puso a José a cargo de toda su casa, ¿no? Y después, cuando José fue acusado injustamente y por eso fue a la cárcel, pues Dios siguió con José y estando en la cárcel también le extendió su misericordia y todo lo que a José se le encargó en la cárcel, dice Dios que también lo bendecía y que Dios lo hacía prosperar todo lo que él hacía en su mano. ¿Ve? Entonces la mano representa eso, ¿no es cierto? Y esta es la quinta victoria que le trae la sangre de Cristo a su vida, hermano. Que podamos ser prosperados, bendecidos en nuestro trabajo. ¿Sí? Bien. La sexta cosa, ¿no?, o momento en que Jesús derramó su sangre. Fue cuando clavaron sus pies. ¿Sí? Los pies del Señor también fueron clavados en la cruz y se derramó sangre. ¿Y qué representan los pies? Los pies representan nuestro caminar, ¿no?, nuestra conducta. Como dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, que les doy lectura. Dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, hallaremos nuestras casas, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes, dice, mire, no andes con ellos. ¿Sí? Entonces, aquí pone el ejemplo, ¿no?, de alguien que le está invitando al pecado y que hacer muchas cosas malas y el Señor dice, no andes. Entonces los pies representan la conducta, lo que hacemos. Y así como hay malos pasos, también hay pasos buenos, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, de aquellos que anuncian la paz. Dice, benditos, dice, el caminar de aquel hombre que anuncia la paz. Entonces, hemos pecado y hemos fallado y por eso necesitamos que el Señor también nos limpie los pies, nos lave los pies. Y lo hace con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario cuando nosotros nos acercamos a Él. Y el otro verso que quiero leerles al respecto de nuestro caminar es, y de cómo el Señor nos redime, está en 1 de Pedro 1, verso 18. Les leo. Mire, dice así: sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, de vuestra vana manera de caminar, ¿no es cierto? Podríamos decir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ya? Entonces dice, rescatados de esa vana manera de vivir, de ese mal caminar, no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo. Sexta victoria que nos ha traído el Señor. Qué lindo, mire cómo la salvación es integral. Mire que en todos los aspectos de nuestra vida el Señor con su sangre nos redime. Finalmente, y una vez de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Sí? Los soldados se acercaron a él con una lanza. Y ya como lo vieron muerto, ya no le quebraron las piernas, pero sí le clavaron la lanza en el costado, en el corazón, para verificar si verdaderamente pues estaba así muerto, ¿no? Y cuando la lanza entró en el costado, salió, dice, sangre y agua. ¿Qué dicen los médicos que pudo haber pasado? ¿Por qué sale sangre, no? ¿Por qué brotó de esa manera? Dice que lo que sucedió es que el corazón del Señor explotó, ¿sí? Por toda la presión, ¿no es cierto?, que significó estar en la cruz colgado, ¿sí? Finalmente el corazón explotó. Y eso a nosotros nos debe traer esa reflexión, ¿no? De que el Señor, ¿sí?, sanó nuestro corazón. O sea, con la sangre que brota del corazón del Señor nos sana el corazón nuestro. Las emociones del ser humano se asientan en el corazón, ¿no? Y cuando decimos eso, estamos hablando de los quebrantados de corazón, de los que sufren, de los que han sufrido rechazo, vergüenza, traición, y por eso su corazón está lleno de rencor, de falta de perdón, ¿no? Esas son las enfermedades del alma, del corazón. Entonces el Señor Jesucristo, aún mire, de ese corazón suyo, ha brotado sangre para proveernos la sanidad del alma. Amén. Y así el Señor obtuvo para nosotros esta última y séptima bendición, esta última victoria, ¿no? De tener un corazón nuevo. ¿Sí? Bueno, hemos visto y analizado entonces aquí 7 momentos en que Jesús derramó su sangre, ¿ya? Primero, para transformar nuestra voluntad, que antes corría hacia el pecado, ¿no es cierto?, que se vendía, que no tenía la fuerza para decir no, para darnos ahora una vida nueva, de ser nuevas personas, capaces y aptos para hacer la voluntad de Dios, que nos ha comprado y redimido, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos un nuevo caminar, un nuevo corazón, que nuestra vida no esté con el peso de ninguna maldición, al contrario, que seamos bendecidos y seamos de bendición para otros. Es decir, ha sido íntegra la redención del Señor. Y en eso nosotros confiamos que también, por eso nuestra casa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro ministerio estará gozando de la bendición del Señor. ¿Sí? Que la sangre del Señor Jesucristo haga lo que tenga que hacer en este día. Si hay alguien aquí que quiera pedirle al Señor perdón de sus pecados, pídale, que la sangre está disponible, ¿sí?, para limpiarlo. Si hay alguien enfermo, pidamos también ahora por los enfermos, para que la sangre de Cristo también cure de cualquier enfermedad. Y si usted es una persona que siente pues que todo va mal, a lo mejor alguna maldición esté presente, pidamos. ¿Por qué no pedirle al Señor también? Para que el Señor nos quite cualquier maldición. Por eso, hermanos, les invito a que oremos.